muy buenos días o buenas tardes, casi. Bueno, en primer lugar, agradecer a Cumplen pues, la invitación a moderar esta mesa redonda, que creo que va a ser muy interesante y que complementa muy bien lo que se viene hablando esta mañana. Yo soy Marcos González, soy periodista y presidente de los medios de comunicación corresponsables, que justo pues, lo que hacemos es dar a conocer lo bueno, ¿no? Después de algunas malas noticias y en torno a, bueno, pues a un tema tan complejo e interesante como lo que se ha mencionado anteriormente, nuestra misión en corresponsables es dar a conocer lo bueno, sin ser ingenuos, sin negar la realidad existente, ¿no? Pero siempre con la convicción de decir, oye, vamos a dar la vuelta al periodismo, vamos, que casi siempre las malas noticias es lo que es noticia, ¿no? Como vemos en política, en todo lo relacionado con el mundo que nos rodea, y hace ya casi 20 años quisimos darle la vuelta y romper ese tópico que nos enseñaban en las facultades de periodismo, un news no news, que las buenas noticias no son noticia, que es noticia cuando la persona muerde al perro, no al revés. Bueno, pues quisimos romper ese tópico diciendo, si damos a conocer lo bueno, vamos a ayudar, aunque suene un poco utópico, pues a construir un mundo un poquito mejor, con la idea de que cunda el ejemplo, de que entre todos podamos construir este mundo, pues intentando aportar, cada uno desde su experiencia, su profesión, su sector y su ámbito, pues algo bueno a la sociedad, ¿no? Y yo que Cumplen y todas las personas que estáis aquí, de una forma u otra en vuestras organizaciones, estáis en ese camino, ¿no? Afortunadamente estos últimos años, porque ya los que llevamos ya un tiempo en sostenibilidad, responsabilidad social, ha cambiado mucho, como todo, ¿no? Y ahora se va a ver, ¿no? Cada uno puede enfocar, como la vida misma, el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Gente pesimista, gente optimista, gente crítica, optimista, bueno, hay de todo, ¿no? Pero afortunadamente estos temas, hacía yo creo que 10, 12 años, pues era muy difícil ligar sostenibilidad con compliance, con gobernanza, con estos temas. Habían algunos que ya lo estaban haciendo de este modo, pero eran excepciones. Afortunadamente ahora cada vez se liga mucho más y por ahí la conveniencia, y como decía, agradecer a Kika, a todo el trabajo a toda la organización de Cumplen, pues esta mesa redonda que, como habéis visto, justo antes del coffee break, así que vamos a intentar también cumplir ese dicho periodístico de la vida, ¿no? Lo bueno si breve, 2 veces bueno. Pues como habéis visto, el título de la temática de esta sesión es SG 2.0, innovación y disrupción en sostenibilidad. Contamos con 2 ponentes muy interesantes, muy diversos, y yo creo que eso también nos va a enriquecer muchísimo esta sesión. Por un lado, pues Choni Fernández, que ya nos conocemos hace ya unos cuantos años, directora de Cliente, Sostenibilidad y Comunicación, como sale en su firma, para poner el título en... No, y me parece muy interesante. Hay muy pocos cargos en sostenibilidad que se llamen así. Yo no sé si hay alguno más. Porque mira que conozco ya unos cuantos, pero cliente, sostenibilidad, bueno, yo creo que es ya una declaración de intenciones muy buena, que lo va a explicar mejor Choni. Subdelegada también de DIRSE, que también es colaborador de este evento, la asociación en la que nos reúne a todos y todas las personas involucradas en la sostenibilidad, que hace muy poco se celebró la asamblea con más de 800 socios, algo increíble en sus 10 años de vida. Ella es licenciada en Económicas, estuvo antes de entrar a PortAventura hace muchos años en BASF, en optimización de procesos. También antes de ocupar el cargo actual, pues hace año y medio, ¿no? Más o menos, muchísimos años en PortAventura, en diferentes departamentos y direcciones, que eso es lo bueno y lo que yo creo que lleva a la situación de PortAventura en estos momentos, ¿no? El paso, que lo va a explicar mucho mejor ella, de tener en cuenta la responsabilidad social, la sostenibilidad, como un algo más, como un complemento, como un área en paralelo a intentar cómo se puede esto integrar en el negocio y cómo se puede ligar, como decimos, al compliance, a todos los ámbitos relacionados con la gestión de la empresa, ¿no? Y por otro lado a Corolo Dentici, software manager y responsable de productos SG en la EBF, también licenciado en empresariales, bueno, tú en económicas, primos hermanos, experto en sostenibilidad empresarial y lleva más de 15 años también en la empresa. Y me ha gustado mucho lo que pone en el perfil de LinkedIn, que yo creo que resume muy bien pues también la declaración de intenciones con lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Estoy comprometido con el desarrollo de soluciones
que no solo impulsen prácticas empresariales sostenibles, sino que también aseguren el cumplimiento de las crecientes regulaciones en materia de medio ambiente, social y gobernanza. Justo, ¿no?, lo que vamos a hablar. Bueno, pues vamos a intentar que sea lo más dinámico posible, a recuperar un poquito de tiempo. Me han dicho que 5, 6, 7 minutos, pero para dejaros también el coffee, que luego después del coffee break pues vienen también sesiones muy interesantes. Pues comenzaría contigo, Choni, si te parece bien, un poco con ese título de la sesión y con toda la experiencia que lleváis en PortAventura, pues si nos puedes sintetizar, resumir un poquito cómo ha sido esa evolución, esa evolución en PortAventura en la sostenibilidad, cómo habéis ido logrando que sea disruptiva, innovadora, y esa ligación con el ESG que ahora nos está invadiendo en estos últimos tiempos. Pues si quieres hacer una primera intervención, por favor, en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Esto es casi el título de una tesis doctoral, lo que me estás proponiendo, pero... bueno, primero muchas gracias a Cumplen y a DIRSE por haber facilitado que hoy estuviésemos aquí. Encantada de estar aquí en una facultad tan impresionante como es esta, ¿no? Bueno, PortAventura, imagino que hablando en Barcelona es más fácil que en otros entornos. Entiendo que todo el mundo lo conoce. Es un resort que hoy en día está formado por 9 hoteles, un centro de convenciones y 3 parques. Por PortAventura pasan más de 5 millones de personas al año. Es una empresa que, después de un estudio de impacto socioeconómico que hemos hecho con KPMG, pues para que os hagáis una idea, tiene un impacto de 2.400 millones al PIB nacional, unos 1.200 millones a lo que sería el PIB de Tarragona, entre directo, indirecto, inducido y fiscal. Y a nivel de empleabilidad, os diría que generamos unos 24.000 puestos de trabajo, entre también directo, indirecto, inducido y fiscal. Directamente en PortAventura, en la temporada alta, trabajamos unas 3.000 personas contratadas directamente por PortAventura, y el mismo número, otras 3.400 personas de forma indirecta. ¿Os imagináis que en un único site, como es PortAventura, donde todo el negocio está en el mismo sitio, no hay tantas empresas en España que tengan 6.400 trabajadores en el mismo punto, ¿no? Evidentemente hay muchísimas empresas, seguro las que representáis algunos de vosotros, con muchísimos más trabajadores, ¿no? Pero esta es una empresa con un impacto muy grande en la zona. Y este es el primer punto de la sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo consigue una empresa implementarse en un territorio, tener un impacto y ser un ejemplo de éxito, que creo que es PortAventura, ¿no? Y ahora que hay un rum-rum, ¿no?, de otras iniciativas que sabéis, turísticas, claramente atacadas, desde unos puntos de vista quizás algo banales, también aprovecho para reivindicar que el sector turístico puede ser un sector evidentemente sostenible, y es el ejemplo que os quería explicar, ¿no? PortAventura nace en el año 95 como el primer parque temático de España. El año que viene cumplimos 30 años, y el camino hasta llegar a lo que os he explicado que somos hoy es un camino que no se puede explicar sin explicar la sostenibilidad, o cómo ha ido construyendo la sostenibilidad que ahora explicaba Marcos, ¿no? Una empresa que no nace con un criterio, digamos, desde una fuente sostenible, no sé, sabéis que hay empresas que han nacido ahora que hacen productos de residuos del mar, pues esta empresa lo tiene fácil, ha nacido por un proyecto de sostenibilidad. PortAventura no nace de un proyecto de sostenibilidad, pero incorpora la sostenibilidad desde la definición y desde la construcción, porque la empresa americana, que hubo allí una comunión público-privada entre la empresa americana Anheuser-Busch, la Generalitat de Cataluña y los ayuntamientos, definieron como un proyecto estratégico, como ha acabado siendo, para la zona desarrollar este resort. Pero había un tema, el tema que era la piedra en el zapato, era el agua. Hace 30 años, a finales de los 80, el problema ya era el agua. Entonces, el parque se diseña con criterios sostenibles. Hay una serie de tuberías subterráneas que recuperan toda el agua de la lluvia. El lago de Mediterránea es un gran depósito de agua de lluvia y es el agua que se utiliza para las atracciones de agua, una vez tratada. Se construyó una EDAR donde se envían todas las aguas grises y negras, y este agua es tratada, y esta agua reciclada vuelve a PortAventura, que es el agua desde la que siempre se ha regado. Nunca se ha utilizado agua potable para regar, salvo alguna excepción, es verdad, pero se utiliza agua regenerada, ¿no? Esto es como, de una forma, por necesidad,
PorAventura incorpora los criterios ambientales desde su concepción. Entonces, los primeros años de PorAventura están basados en mejorar este comportamiento ambiental de la compañía. Se abre puertas en el 95, en el año 97 tiene el primer equipo verde, el equipo verde, que es un equipo interdepartamental que lo que hace es fijar los objetivos ambientales y buscar la eficiencia de los residuos naturales. Así, en el año 2001 obtiene la primera certificación ambiental EMAS y cualquier unidad de negocio, la que os he contado anteriormente, el centro de convenciones, cualquier hotel, el parque, etcétera, todos beben y están dentro del mismo sistema de gestión ambiental. Ha habido cambios accionistas, pero la coherencia, la consistencia en el sistema es lo que conseguimos que ha dado el éxito. Es decir, una sostenibilidad social desde el punto de vista, que os digo, público-privado para que nazca, un nacimiento ambiental y a medida que van evolucionando los años, en el año 2008, PorAventura se adhiere al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, asume como propios los 10 principios del pacto y entonces empieza a plantear una nueva esfera, una nueva dimensión a la sostenibilidad que había sido solo ambiental, a preguntar, por ejemplo, qué ocurre en las fábricas asiáticas donde se está produciendo el merchandising. Ya se habían dado casos de algunas empresas, algunas marcas muy conocidas, como sabéis, que habían tenido problemas de las condiciones que trabajaban los empleados de esas empresas, ¿no? Entonces empezamos con auditorías sociales en fábricas asiáticas, que continuamos ahora, pero que ahora también se extienden, por ejemplo, a ver cómo se están recogiendo las fresas en Almería. A veces también tenemos la consideración que el tema, o el prejuicio, diría incluso, que los problemas sociales en la cadena de suministro solo se producen en fábricas asiáticas y puedes tener un problema, como os digo, real, que hubo en la recogida de fresas en Almería, ¿no? por el personal marroquí, que estaba en unas condiciones bastante deplorables. Creo que lo habéis visto en las noticias. Entonces, esta es la construcción de esta otra capa social y poco a poco, desde el año 2009 tenemos memoria de sostenibilidad, pues vamos incorporando lo que sería toda la parte de gobernanza. Y como veis, es la construcción de las patas de la sostenibilidad, ¿no? De lo que llamamos ESG, ¿no? Y la parte de gobernanza, ¿qué significa? Que esta memoria que tenemos desde el año 2009, pues ya tiene que estar auditada por una tercera parte. Lo que significa es cumplir ciertos estándares y a medida que la regulación ha entrado en la sostenibilidad empieza a estar pues mucho más regulada, ¿no? Y ya no sirve solo reducir emisiones, sino significa reducir emisiones, por ejemplo, con una base científica, también auditado por una tercera parte. Por eso, pues, te vas uniendo a iniciativas como Science Based Target Initiative, ¿no? Para reducir de una forma, bueno, pues con base científica y auditada este número de emisiones, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando hemos construido toda esta parte, y acabo mi intervención, es que hablabas de la integración en el negocio. Hasta casi que os diría 2015, con la incorporación de los ODS también como instrumentos para canalizar toda esta sostenibilidad, el plan de sostenibilidad de la empresa era un plan paralelo al business plan, al plan de negocio. Hasta que llegó un momento en que la empresa, lo que decidimos es que no podíamos convivir por separado y que si considerábamos que tenía que tener el mismo peso el impacto ambiental del impacto económico, deberíamos unirlo todo en el mismo plan de negocio. Por eso, en PorAventura se definió un propósito y evolucionamos lo que es la misión y visión de compañía hacia un propósito. ¿Por qué existe esta compañía? Eso es un propósito. ¿Cuál es la razón que tiene de existencia PorAventura? En PorAventura se definió que el propósito es crear una experiencia inolvidable que impacte de una forma positiva en las personas mientras cuidas del planeta. Y esta frase, que os puede parecer una frase estándar, que sirve para PorAventura, una fábrica de chorizos, una fábrica de tornillos, pues es un paraguas donde ahora cuelga cualquier iniciativa económica o de sostenibilidad. Por tanto, medimos la sostenibilidad en forma de impacto. ¿Cuál es el impacto que tenemos en las personas? Entonces hablamos de políticas para los colaboradores, el impacto en los clientes, el impacto en los proveedores, buscando ese impacto positivo y midiéndolo con herramientas de medición de impacto. Y cuando hablas de minimizar el impacto en el entorno, pues hablas de cómo mides las emisiones, los residuos, seguimos con los consumos, ¿no?, de recursos naturales, etcétera. Es esta integración lo que te da otra visión de cómo afrontar tu negocio. Creemos que es el planteamiento de futuro para cualquier empresa,
plantear el futuro de la compañía, de las compañías, sea cual sea tu negocio, en base al propósito, y considerar todos los aspectos de ESG, de sostenibilidad, dentro del propio negocio y de cada una de las actividades que desarrolla la compañía, ¿no? Muy bien. No, muchas gracias por tu síntesis, Choni, porque, como veis, son muchos temas relacionados y, como bien decías, esto da para una tesis, para sentar cátedra aquí en la facultad que nos encontramos o para estar muchas horas hablando. Bueno, creo que has hecho muy bien ese resumen. Claro, esto es lo habitual, el caso de Portaventura es el habitual, es lo que os habéis ido encontrando. Si nos puedes un poco explicar pues, tu visión más general sobre la materia, también en contexto normativo, un poco. Por supuesto. ¿Cuánto tiempo más o menos tenemos? Yo diría que 6-7 minutos. Si no, sí, ya sabes que los periodistas unas somos muy notas malos. para sintetizar al máximo todo. Lo que acaba de decir, bueno, lo último que acaba de decir Choni sobre tu pregunta, no, las empresas no están aquí, claro. Portaventura tiene la envergadura que tiene, las necesidades de comunicación que tiene, el impacto a las partes interesadas, sociedad entera, que tiene, y esta no es la realidad de las empresas a nivel europeo y a nivel España aún menos, ya que la estructura, el tejido empresarial español, pues aquí es del 95% más, 97% son pymes o micropymes. Las grandes empresas sí que han tomado medidas, llevan en esto lo de la sostenibilidad no es nuevo, lleva más de 20 años desde la RSC, hemos pasado por diferentes normativas. El gran cambio ahora, lo que está ocurriendo y que quizás teniendo 5 minutos yo lanzaría, es lo que acaba de decir Choni. Este es el planteamiento que todas las empresas van a tener que adoptar en adelante. Aquí estamos en Cumplen, aquí pone Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo. Esto es cumplimiento normativo y esto es lo nuevo ahora. La sostenibilidad hasta ahora se restringía a aquellas personas o entidades jurídicas o físicas que creían en ello, y lo impulsaban y lo fomentaban. Ahora ya no. Aquí hay una directiva, es una ley que va a afectar a todo el tejido empresarial mundial, no solo europeo. La directiva surge en Europa, pero está el EFRAC trabajando en ello, pero China se acaba de apuntar al carro, Japón también. En resumen, y a día de hoy el punto de partida es que hay que realizar un informe de sostenibilidad que englobe la E, la S y la G. Las implicaciones que tiene este documento es tremendo, porque hasta ahora en otras normativas, nosotros desde Lefebvre, que lanzamos softwares para materializar la normativa en un proceso de trabajo que te guía, yo personalmente, que llevo muchos años haciendo esta labor, no había visto nada de tanta envergadura como lo de la sostenibilidad, porque normalmente tiene que haber palancas que impulsen que las empresas o los profesionales se suban al carro. Nunca he visto tantas palancas. La primera y la más grande es que el planeta lanza avisos cada vez con más frecuencia. Hasta los negacionistas se irán dando cuenta de que los enfados del planeta van a ir a más, empezando por el agua y muchos otros, que no quiero enrollarme. Esa es la primera palanca. Y la segunda es que la Unión Europea lo que ha hecho es atacar a los puntos más clave. Primero, el dinero. De entrada ha creado la directiva para las empresas, la CSRD, la Corporate, pero también ha creado la FSRD. Es decir, hay una directiva igual para los bancos. En el informe que tienen que realizar los bancos tienen que demostrar que prestan dinero a empresas que se han sumado a esto de la sostenibilidad. Luego, lo que va a ocurrir es que las pymes van a ir al banco a pedir un préstamo y lo primero que piden es informe. Dame el informe. Ahora mismo está en informe de qué me estás hablando. Estamos ahí en ese punto. Luego, la Comunidad Europea, desde el punto de vista del alcance de la revisión, ahora mismo es bastante limitado. Las empresas están haciendo lo que pueden, están haciendo sus informes como buenamente entienden que hay que hacerlo, pero poco a poco, cada vez más, a partir del año que viene ya, va a ser obligatorio presentar un informe con un formato concreto, con
unas evidencias concretas. Aquí los que sabéis de compliance no es nada nuevo porque el proceso es muy similar. Hay una primera planificación donde se detectan riesgos, se evalúan esos riesgos y luego exige poner un plan de acción, unos controles. Este plan de acción y controles, lo que ocurre ahora es que o va integrado en la estrategia del negocio de la compañía o empieza a no ser creíble. El famoso empieza a pensarse, no, esto es greenwashing. De hecho, acaban de sacar otra directiva que es específica de diligencia debida para demostrar que lo que hace la empresa no es greenwashing, sino que realmente hay evidencias que la soportan detrás, etcétera, etcétera. Y además de estas dos palancas, es decir, el planeta y el sistema financiero, está la palanca del negocio. Es decir, los clientes grandes que están obligados a crear este informe, y un apartado del informe es, por ejemplo, medirse la huella de carbono, pues se lo piden a la PYME, que es su proveedor, porque están obligadas a informar aguas arriba, aguas abajo, que llaman ahora, a proveedores y a clientes qué huella tienen para poder informar sobre toda su cadena de valor y el ciclo de vida de los productos que fabrican, cuántos CO2 o cuántos gases de efecto invernadero producen. Luego, la PYME también recibe presión de su cliente grande, el que produce leche, da igual, recibe el Mercadona, le dice, oye, para mi informe necesito que me midas la huella de carbono, y porque yo necesito la huella de carbono de todos mis proveedores más la mía. Luego, esto cada vez más está apretando. España es un país donde se publican muchas normas nuevas y se actualizan. Luego, cuando hay tanta norma, nos cuesta diferenciar cuál realmente va a tener un impacto importante. Bueno, hoy día pasa en todos los aspectos. Mi gran mensaje sería que de aquí al 2030 las empresas van a tener que correr y tomarse muy en serio el tema por ponerlo en algo concreto, del informe de sostenibilidad, y a partir de la labor de realización de este informe las empresas van a ver muchas oportunidades, necesidades, inversiones necesarias que van a tener que llevar a cabo. No sé si me he comido el tiempo. No, perfecto. Sé que querías dejar un turno para preguntas. Sí, pues justo os iba a comentar que quien quiera hacer preguntas y demás, pues supongo que nos podéis ayudar así con algún micro en la sala, que fueran preguntas muy, muy concretas. Claro, es una temática, ya digo, sintetizar ahí en 3/4 de hora. Bueno, pues vamos a hacer todo lo posible, sobre todo por el perfil mayoritario de la sala de personas relacionadas con el compliance y demás, pues irlo ligando un poco como se está haciendo hacia este camino, porque ya habéis visto que hay muchas palancas, muchos ámbitos de la sostenibilidad, ya lo sabéis. Un poco con lo que habéis mencionado, el tema de informes, propio en Corresponsables hace ya más de 10 años que hacemos informe, somos una pyme, yo siempre lo digo, si nosotros podemos, cualquiera puede, ¿no? Que esté auditado, que esté verificado. Yo recuerdo el Pacto Mundial hace ya unos años que dijo, oye, habéis sido la primera pyme en todo el mundo, después de una japonesa, primera pyme de habla hispana, en tener informe con el nivel advanced, el máximo nivel de transparencia. Y dije, wow, pues si nosotros podemos, con los pocos recursos que tenemos, cualquiera puede, ¿no? Muchas veces es, como bien comentabais, un tema primero de voluntad y otro un tema de dar ejemplo, ¿no? Intentar decir, oye, si todos podemos aportar, como decíamos antes, ese pequeño grano de arena, vamos a mejorar las cosas, ¿no? Han habido muchos cambios, el principal, muy bien lo habéis apuntado los dos, este es el tema que antes se hablaba siempre de sostenibilidad como un tema voluntario, integración voluntaria en la gestión, en los procedimientos, procesos y demás, y ahora pues hay toda esta normativa que, como bien se ha dicho, pues algunas empresas, como llevan tiempo ya haciendo el informe, trabajando en los ODS, trabajando en todos los principios del Pacto Mundial, pues quizá tienen algo de camino más recorrido, y otras muchas que o se ponen las pilas ya de ya, o bueno, suerte con las sanciones y demás, que eso cualquier gerente, cualquier director general, aunque no crea en la sostenibilidad, aunque piense que esto todavía es flos y violas, ¿no? Como decimos por aquí, pues ahora sí o sí, ¿no? Un poco en esa línea y algunos ejemplos, yo sé por ejemplo en vuestro caso, PortAventura, que una gran compañía como Google, que más o menos todo el mundo conocemos, ¿no? Sufrimos, vivimos, trabajamos con ella, ¿no? Os pidió incluso ese informe de sostenibilidad, ¿no? No sé. Bueno, sí, esa es una anécdota. Una anécdota. Sí, divertida, pero también creo que refleja un poco cómo hemos evolucionado como sociedad
y lo que comentaba ahora Colo de los requisitos para las empresas, ¿no? Durante muchos años en PortAventura os tenéis que imaginar que he sido como una pequeña Greta, ¿no? Hay muchos Trumps también en todas las empresas, negacionistas del cambio. Entonces, no todo el mundo es un fiel convencido de la sostenibilidad, más antes cuando era algo voluntario y no era algo regulado como ahora. Entonces siempre decíamos que al final esto, oye Choni, pero esto el cliente lo valora, todo esto que estamos haciendo, esta es la típica pregunta de un director general, de un CEO de una compañía, ¿no? Aquí estamos invirtiendo, que también fue un cambio en el concepto. La sostenibilidad no es un coste, la sostenibilidad es una inversión y tiene que tener un retorno, y tiene un retorno. Y esto es una de los mantras que he repetido durante muchos años en PortAventura y que al final se han traducido. El tema es que no os voy a negar que el cliente B2C, el consumidor final, viene a PortAventura porque Aventura riega con agua reciclada o tiene paneles solares. No es así. La gente sigue viniendo por el Dragon Khan o por el Shambhala, seguro que vosotros también. Pero en el centro de convenciones, que es una de nuestras líneas de negocio, el cliente principal es la empresa, es un B2B. Entonces un día ocurrió esto que le comenté a Marcos, que me llamaron, Choni, ha pasado eso, ha pasado. O sea, teníamos el evento del año, era la convención de Google en Europa, se hacía en PortAventura. Entonces dijeron, antes de la quotation o antes que me pase la oferta, yo quiero analizar su informe de sostenibilidad y después decidiré si este es el venue donde yo haré el evento. Y ese fue un cambio. Eso fue clarísimamente un giro en la forma en que dentro de nuestra compañía, de mi compañía, consideraron la sostenibilidad, y desde entonces ha sido una palanca para conseguir más negocio en esta unidad de negocio concreta, que es una de las que está creciendo a 2 dígitos en la compañía, siendo la sostenibilidad ya una palanca para atraer más negocio. Y esto ha ocurrido después con turoperadores, agencias de viajes, escuelas, grupos escolares, que con un workshop de sostenibilidad pues le ven un aliciente a un viaje fin de curso que antes era 100% lúdico, ¿no? Pero creo que este cliente que llamamos Sustainable Mind, ¿no?, que está llegando y que igual que antes, hace unos años, pues veíamos normal fumar en un restaurante y estabas cenando al lado de una persona que fumaba. Yo he viajado en avión, bueno, claro, tengo una edad ya, voy a cumplir 53 años, pero he volado con alguien fumando en un avión y ahora nos parece aberrante, pues seguramente habrá muchas cosas que nos parecerán terribles y que ya no seleccionaremos ciertas ofertas o que ya consideraremos que eso es pues un estándar, ¿no? Y tenemos la suerte de estar en un país y en un continente donde somos líderes en sostenibilidad. Sostenibilidad, sabéis que no es competir, es compartir. Nos hemos dedicado por aventura a copiar muchísimo de otras empresas que lo hacen estupendamente. Somos pequeños, al final somos una empresa local. Y tenemos ejemplos de hoteleras. Meliá es una de las empresas más sostenibles de Europa. En el Sustainability Dow Jones Index está siempre arriba del todo. Hilton, Iberostar es otro ejemplo de empresa sostenible. Por tanto, creo que estamos en el continente donde hay que estar y estamos en el país donde estamos avanzando más rápidamente, y eso seguro nos va a dar una ventaja en el futuro, ¿no? Yo tengo una pregunta, Marcos. Veo que no hay preguntas, la hago yo y la contestamos. Antes se comentaba en la ponencia anterior dónde queda el papel de un compliance officer en todo esto de la sostenibilidad. No sé si alguien tiene en su mente esta pregunta, pero creo, y la respondo, que sois los mejores posicionados para poder asesorar al tejido empresarial en estos temas de sostenibilidad, y que es un proceso muy similar de cumplimiento, tanto el auditor de cuentas como un compliance officer, como ahora se están creando unos registros de verificadores. La verificación empieza a ser obligatoria, cada vez lo va a ser más, hasta llegar a la auditoría firmada por el experto. Luego, bueno, ahí lo dejo. Carolo, entra en la G de la SG, ¿no? Al final es en la gobernanza de las empresas. Son los que tienen que garantizar. Sí, bueno, pero la G solamente, bueno, el compliance abarca temas de social, abarca temas. La gran novedad para todo el mundo aquí es la medioambiental, es lo
que quizás hay más, se tienen que formar los expertos de cumplimiento, de revisión. Quizás la parte medioambiental, no sé si estás de acuerdo, es la más nueva para la gran mayoría, no para los que estabais ya en el mundo de la sostenibilidad. Pero en cumplimiento legal, ¿no? Creo que hay una pregunta, sí. Un segundito, que si puedes decir tu nombre, cargo o empresa. Mi nombre es Javier Fontecha, soy responsable de protección de datos, también del canal de denuncias. Ahora que está el tema de la sostenibilidad, también estoy ahí en el punto de partida. Y bueno, he venido a este congreso porque creo que todas las materias que se dan aquí tienen que estar interrelacionadas, sumadas a la inteligencia artificial que viene en el futuro, ¿no? Me ha encantado vuestra ponencia. Para mí sois héroes teniendo tan poquito tiempo, para mí. Y justo en las preguntas que quería hacer se han tocado estos dos temas ahora, que era el tema del retorno de inversión. Porque yo siempre estoy interesado en decir, vale, pero ahora ¿qué le digo yo al CEO? Con esa mentalidad y en 27 segundos, que es lo que me tiene a mí como norma para comunicar. Y por otro lado, no voy a responder a lo del compliance porque no tengo la suficientemente experiencia, pero sí que tengo la noción básica de que un elemento clave de la figura del compliance, o sea, del mundo del compliance, es un canal de denuncias efectivo. Y creo que ese es uno del espíritu de la nueva ley de 2023, que se ha dicho, bueno, aunque esto aún no es de cumplimiento obligatorio a nivel legal, el canal sí que lo va a ser. Entonces, quería preguntaros que si ya en los informes de sostenibilidad se le está dando una relevancia a poner el canal de denuncias. Yo sí que lo he visto en algunas empresas, en otras no, porque bueno, aún es de esta materia, ¿no? Pero claro, si con el tema de la sostenibilidad, con lo del medio ambiente, alguien viera dentro de PortAventura o en una organización que mira, oye, aquí hay un descuido, se está regando con agua potable, que quisiera poder denunciar, pero por supuesto con garantías, ¿no? Entonces quería preguntaros sobre esto, el papel del canal de denuncias a la hora de en el informe de sostenibilidad ponerlo ahí, porque hay otras cosas que de momento cobran más protagonismo, como la huella de carbono y otros temas, ¿no? Sí. Así que... Johnny, si quieres contesto a la última pregunta y tú contestas a la del retorno de la inversión. Y lo lanzo para todo el día, para todo lo que queda. No, bueno, sé que los dos podríamos contestar a las dos, pero con respecto al canal de denuncias sí es clave. Bueno, la G es uno de los puntos del apartado, es muy sencillo. Además, el informe se estructura de una manera muy regulada, no te puedes salir de ahí. Y en la G hace mucho hincapié, por ejemplo, aquí que estamos con gente del compliance, han cogido de lo que es el compliance la parte del whistleblower channel, está, le han dado mucha importancia al anti-bribery o antisoborno y corrupción en la empresa, le han creado un apartado específico para relación de pagos con proveedores. Esto bueno, es un poco nuevo porque quizás en el mundo compliance no se llama así. La parte financiera y, bueno, no me quiero enrollar más, pero hay algún punto más, que no quiero entretenerme aquí pensando, pero sí que hay un apartado específico para el canal de denuncias en la parte de la G y exige evidencias por todos lados y efectivamente todo lo que has dicho es así y así lo piensa la Comunidad Europea. Tiene que estar evidenciado, probado de dónde viene la denuncia, si se le ha dado curso, si no se le ha dado curso. Eso se trata muy minuciosamente en la parte de la G. Con respecto al tema del retorno de la inversión, o si esto merece la pena o no invertir en esto, le dejo a Johnny, que ya lo ha hecho, vamos. Bueno, yo te cuento lo que hacemos, ¿no? Al final yo vengo a hablar de mi libro, ¿sabes? Pero dos formas de calcularlo. Evidentemente, cuando hay una posibilidad de calcular un retorno financiero, se calcula financieramente por el Departamento de Finanzas. Es decir, planta solar. Hemos instalado una planta solar, creo que la mayor en un resort europeo, produce como 10 gigas, una cuarta parte, cerca de 30% casi, del total de energía que el resort necesita. Evidentemente hay un ahorro en la compra de energía. O sea, aquí se hizo un cálculo de en cuánto tiempo se amortizaba esta planta. Después de los precios y el coste de la energía en los últimos años, la planta se amortizó mucho menos tiempo. Pero aparte también a nivel de emisiones, ¿no?
cuántas emisiones te reducías. En nuestro caso, las emisiones directas de alcance 1 y 2 las compensamos con créditos verificados. Entonces, el reducir las emisiones también significa gastar menos en créditos. Y el otro lado, la parte complicada no es la parte también, la que te digo que se puede medir financieramente, la reducción de un residuo, ¿no? Porque tienes un coste en el tratamiento de un residuo que lo puedes fácilmente calcular. El problema es cuando tú inviertes en tema social. El tema es, PorAventura tiene una fundación, por ejemplo, tenemos un espacio donde acogemos familias con niños enfermos completamente gratis como parte de su terapia de recuperación emocional, en un proyecto que vamos de la mano Hospitaleño Jesús, Vall d'Hebron y San Joan de Déu. ¿Cuál es el retorno que pones aquí? Entonces, hay una metodología, se llama ROSI, Return on Sustainable Investment, que lo que te devuelve es un coste, te devuelve el beneficio para la sociedad que supone, por ejemplo, en nuestro caso, que la estancia de estas familias reduce el tiempo en que van a estar ingresados o el tratamiento médico que van a recibir. Porque este proyecto tiene el aval del doctor en psiquiatría de Vall d'Hebron, del doctor Ramos Quiroga, que es quien está avalando cómo la mejora en la parte emocional de un enfermo mejora también su parte física y reduce su tratamiento. Este es un ejemplo de cálculo de cómo vale la pena. No es un retorno para la propia empresa, sino es un retorno para la sociedad, ¿no? Cuando hablamos de despilfarro alimentario, que también tenemos unas políticas, en los hoteles, ¿sabéis? Cuando hay un buffet libre, mucha gente se pone allí 10 croissants y después acaba llegando 4 y comiéndose el resto, por decir algo, por no algo más. Hay unas políticas muy claras de reducción de este llamado ya despilfarro alimentario, o las porciones que se sirven en un centro de convenciones, que no se sirven, perdona, y que después, en ese caso, sí que pueden ser llevadas a un comedor social. Ahí también se calcula cuál es la aportación, el retorno que se está haciendo a nivel social, ¿no? Hay estas metodologías, pero claro, lo ideal es que todo tenga un retorno financiero para la propia empresa, pero eso no ocurre en muchos proyectos que tienen esta parte social. Bueno, de hecho, la norma lo contempla así tal cual, tal y como lo contemplas tú, Javier, ¿verdad? Tal cual. Es decir, en la parte de la planificación, para detectar los riesgos de sostenibilidad que pueda tener una empresa, hay que calcular, ahora lo llaman la doble materialidad. Una es el impacto a la sociedad y el otro es el financiero. En el financiero hay que detallar los riesgos financieros o el impacto financiero, la magnitud de la inversión, para entendernos, y el retorno de esa inversión, las oportunidades financieras que proporcionan esas inversiones. Y hay que detallarlas a corto, medio y largo plazo. Justo este apartado en el informe es un requisito que las empresas en el primer año no tienen la obligación de hacer, porque todavía no saben ni por dónde les pega el viento como para calcular el retorno financiero, ¿no? Es uno de los apartados que permite informar a partir del segundo año, pero sí que está contemplado. El riesgo financiero y la oportunidad financiera hay que detallarla. En la parte social, ya que lo mencionas, en mi empresa se hizo algo fantástico con el tema de la alimentación. Había en la Feria Gastronómica de Alicante, con el tema del COVID, se paró absolutamente todo, se iban a quedar en nada todos esos alimentos. El director general de mi empresa, junto con la Cámara de Comercio de Alicante, elaboró una iniciativa y con camiones y furgonetas iban dando comida caliente a los puntos donde cada persona estaba en la calle, ¿no? Y ese es un ejemplo de impacto social que además lo menciono, es Alicante Gastronómica Solidaria, porque se quiere también exportar a lo demás como un ejemplo claro de la importancia que comentas a nivel social y que el retorno ese es intangible, incalculable. Pues muchas gracias. No, muchísimas gracias. Hay muchos ejemplos, era lo que decíamos un poco al inicio, siempre como vivimos en la idea de malas noticias, que es lo que más suena a los medios de comunicación y demás, hay muchas iniciativas y como bien decía Choni, se puede copiar. Es la ventaja de sostenibilidad, que en base a otros temas y demás, yo antes dirigía una revista de marketing, ahí estaban como a
ahí peleados, ¿no? Batallando a ver quién consigue más cuota de mercado, quién tal. En estos temas lo bueno es que se aprende unos de otros y se puede copiar. Propia pandemia, en Corresponsables publicamos más de 1.500 noticias positivas. Nosotros no explicábamos quiénes fallecían, tal, que desgraciadamente pues ya salían los medios generalistas, ¿no? Por supuesto. Nosotros no, nosotros decíamos, bueno, el mundo está como está, pero ¿quién hace algo bueno? Y iniciativas como la que mencionas pusimos muchísimas, ¿no? Lo mismo que con el tema de informes. Claro, hace unos años, yo me acuerdo, uno de los primeros informes, en el anuario Corresponsables analizamos, desde un punto de vista periodístico, más de 300 informes al año. El año pasado casi 500. Entonces, yo me acuerdo al principio, en 2005, cuando lanzamos Corresponsables, pues yo los primeros informes, me acuerdo de DKV, que me viene a la cabeza, que cuando vi personas fallecidas, salía ya en el informe del 2005, 2004, de DKV, ¿no? Yo decía, madre mía, no era obligatorio. Y claro, en esta sociedad que vivimos, sin meterme en líos políticos de nada, pero aquí se castiga mucho más el que comete el error, el que... Sí, todas las cosas están muy bien, pero yo tuve un problema en Portaventura un día X, que hice mucha cola, y ya, iba a decir una palabrota, se jodió todo lo demás bueno, ¿no? Porque los humanos tenemos muchas veces esa tendencia destructiva y demás, ¿no? Podemos hacer muchas cosas bien, si hacemos una cosa mal, somos humanos, todo el mundo hacemos cosas bien y cosas mal, pues hay gente que solo se queda con lo malo, ¿no? Yo cuando vi eso en DKV, pues dije, wow, qué valiente. Ahora, luego muchas compañías, ¿no? Os cuento muy rápido una anécdota que va ligada a esto. Casualidades de la vida, nosotros hemos ayudado, en un punto de vista periodístico, a hacer más de 200 informes de sostenibilidad, tantos años, ¿no? Nos tocó hacer el de Renfe, fijaos estos días con nuestra querida Renfe, con la que están, y el de TMB, Transportes Metropolitanos de Barcelona, ¿no? Y esto lo puedo contar, porque ya lo ha dicho el director general un par de veces, nos tocó estos dos informes. El primer informe que hacía Renfe, yo me acuerdo en Caracolas, en Madrid, que pusimos, claro, nosotros como periodistas intentamos motivar debate, todo esto, ¿no? Reflexión y demás, ¿no? Pusimos a los sindicatos, UGT Comisiones, a las grandes ONGs ambientalistas, Greenpeace, a todos los más complicados, stakeholders de la organización, en una sala. La primera media hora era aquello un infierno, ¿no? Yo moderaba, me miraban diciendo, le van a echar a mí, no van, porque era todo el mundo quejándose, criticando, que no tenía un problema con Renfe, ¿no? Como me acuerdo de Telefónica hace unos años, Alberto Andreu, me acuerdo de un evento grande aquí de Naciones Unidas en Barcelona que empezó el evento diciendo que levante la mano quién ha tenido un problema con Telefónica. Yo dije, hostia, lo van a echar a este hombre con más de 500 personas, me acuerdo, pues todo el mundo, ¿no? Y él dijo, ¿quién no ha tenido un problema con su pareja, con su mejor amigo, con su madre, con su padre? ¿No? Esta filosofía, ¿no? Un poco, ¿no? En TMB me acuerdo que cuando estábamos haciendo la memoria estaba el tema de huelgas, como casi muchas veces, ¿no? Empresas públicas muy duras a nivel sindical. Y en las reuniones que teníamos para ver qué informábamos o no, canal de denuncias, quejas y demás, pues claro, habían personas allí, la dirección de TMB en ese caso, que decían, no, solo damos a conocer lo bueno, lo negativo, déjate. Y digo, joder, ¿y qué credibilidad va a tener ese informe de sostenibilidad si solo ponemos lo bueno? ¿Quién se lo cree? ¿No? Entonces, ahora afortunadamente, claro, si es por ley, pues si te toca informar de las cosas no tan buenas, pues sí o sí te toca, ¿no? Cuando ya lo llevas haciendo, eso te genera mucha más credibilidad y es uno de los principios básicos de la comunicación responsable. Evidentemente, hay cosas confidenciales, hay que saber explicar bien y tratar bien la información, la comunicación. No es lo mismo decir, tenemos este problema con las mujeres en alta dirección, como le pasa a la mayoría de empresas todavía por mucha brecha, como sabéis, todavía mucho techo de cristal, pero otra cosa es decir, mira, pues sí, tenemos este problema, pero estamos trabajando de esta manera para solucionarlo y nos comprometemos a esto. Eso te genera más credibilidad. Habrá gente radical que diga, eso no me vale, tiene que haber el 90% de mujeres en alta dirección. Bueno, pues por pedir que no quede, pero siendo realistas, y esto es un trabajo, es una idea de mejora continua, entenderlo siempre así, la sostenibilidad es un proceso de mejora continua. Nunca vas a llegar a la meta, nadie es 100% responsable, 100% sostenible, ni una persona ni una organización, eso es imposible, es una utopía, pero sí en ese avance de mejora continua, ¿no? Perdona un poco el rollo, pero yo creo que sintetizaba. Había alguna pregunta más. Si queréis, si hay algunas preguntas, las vamos a recoger todas de una vez.
Y para que se haga una última intervención, pues ya estamos ahí en este último. Adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Raquel Montaner. Yo soy profesora de Derecho Penal y Compliance en la Universidad Pompeu Fabra. Y tenía una pregunta para la señora Fernández. Primero, ambas ponencias me han resultado muy sugerentes. Y es en relación con algo que creo que ha salido en todas las mesas, que es el cada vez más poder del sector privado frente al cada vez más debilitamiento del sector público, ¿no? En todo este ámbito del compliance y también en materia de ESG. Y precisamente una pregunta era pues, en relación con una de estas patas, ¿no? que comentaba la señora Fernández en relación con las auditorías sociales que hicieron, ¿no? por controlar un poco de dónde venían esos proveedores asiáticos en el merchandising. Pues mi pregunta es, ¿quién hace esas auditorías sociales? Es decir, ¿son fiables esa información que reciben, pues PortAventura recibe o cualquier otra empresa que se preocupa, ¿no? por saber qué está pasando respecto de aquello que metemos dentro de casa, ¿no? ¿Por qué nos podemos fiar de esas auditorías sociales? ¿Hay algo de público en esas auditorías sociales para poder tener, de alguna manera, quizás no la certeza, ¿no? pero cierta tranquilidad respecto de que, de acuerdo, no estamos colaborando, ¿no? en esta explotación laboral o esta explotación infantil? Muchas gracias. A ver si hay alguna pregunta más en la sala por... ¿no? Vale. Sí, había allí una. Si recogemos, si os parece, y hacéis una última. Hola, mi nombre es Ana Fernández, también hago cuestiones de compliance y una pregunta para Choni respecto de cómo tenéis evaluado, si lo tenéis evaluado en términos de sostenibilidad y en el aspecto social. Hablaste antes del problema que habéis tenido, por ejemplo, con la recolección de la fruta, pero desde mi total desconocimiento, a nivel también interno de sostenibilidad, me imagino que hay un factor de temporalidad en las contrataciones, por ejemplo, en PorAventura. Entonces, a nivel de retribuciones salariales, incluso de la propia compañía, teniendo en cuenta este factor de temporalidad o incluso de desigualdad interna de retribución salarial en los distintos puestos de trabajo que se generan desde PortAventura, si eso lo tenéis evaluado, internalizado dentro del cómputo de sostenibilidad. Muchas gracias. Bueno, pues por responder por partes. Auditorías sociales están hechas por empresas, por auditoras, empresas que se dedican a esto, que tienen red en los países donde operas, ¿no? Al final depende de la empresa que escojas para hacer esta auditoría, que siempre es una auditoría por sorpresa, que aparece en la fábrica. En nuestro caso lo hacemos en diferentes países, o ya te digo, también hemos hecho alguna en España motivada por alguna sospecha, ¿no? Yo creo que es la fiabilidad de cualquier empresa que se dedique a hacer este tipo de auditorías, ¿no? Son empresas, en principio, renombradas, que te explican su metodología, pero también quiero añadir que se hace, evidentemente, para conocer lo que está ocurriendo, pero también con un principio de que el proveedor pueda seguir creciendo. Es muy difícil trabajar con una fábrica asiática con una mentalidad europea. O sea, hay que conocer la realidad del país y hay que conocer pues, que, por ejemplo, muchas fábricas tienen la necesidad de que los trabajadores vivan allí y tienen una especie de residencia, de zona donde duermen y donde viven, porque provienen de pueblos muy lejanos a donde se encuentran las fábricas concentradas en la zona que vamos nosotros, en la zona de Cantón, por ejemplo. Entonces, también hay que evitar este sesgo, ¿no?, de intentar mirar una fábrica asiática con un ojo europeo, porque las circunstancias son muy diferentes, pero eso no significa que no puedas animarles a veces a marcarles el listón sobre el cual tú no estás dispuesto a trabajar, ¿no? Pero entender que un empleado viva en una fábrica en unas condiciones buenas no significa que sea una mala condición. A mí también me costó, bueno, es un proceso cultural de aprendizaje y de formación el entender bien los negocios en cada sitio, ¿no? Pero lo hacemos con esas empresas. Y la otra pregunta que hacía, sí, claro, en las memorias de PorAventura, al menos de los últimos 3 años, y ahora cuando cambiemos la web estarán de los últimos 10 años,
las medidas de Port-Aventura de Sostenibilidad están colgadas en la web, y entonces verás las retribuciones medias y evidentemente medimos el gap salarial que puede haber también entre tanto diferencias de género o bien entre un puesto y el puesto inferior, ¿no? Port-Aventura, y también yo creo, no sé, en el sector turístico os diría que notamos una cierta turismofobia en muchas cosas, ¿no? Al final parece como que el sector turístico es la causa de muchos males, ¿no? Hay un problema de agua, es el sector turístico. Hay un problema, y es verdad, que hay a veces un exceso de afluencia en ciertos puntos, que si no hacemos lo que hablamos antes de esta comunión con la comunidad que te acoge, es imposible que un proyecto fructifique, ¿no? Eso es imposible. Pero Port-Aventura es el primer puesto de trabajo para muchísimos estudiantes en la zona. Yo tengo una hija de 17 años y me decía, mamá, quiero trabajar este verano, ¿qué voy a hacer? Digo, bueno, pues limpiar ollas o estar en el Far West dando peluches. Es que no sabes hacer nada más. O sea, con 17 años que aspiras a ser la directora del departamento, ¿no? Porque claro, hoy en día es otra mentalidad. Entonces, para este primer trabajo de una persona menor de edad, el salario es el mínimo interprofesional que le corresponde por su edad y su categoría. Cuando esto lo promedias a lo mejor con el resto de trabajo que hay en el corporativo de Port-Aventura, las diferencias son muy grandes, pero hay que entender qué trabajo, qué empresas te puede dar un primer salario a un estudiante de verano. Yo que trabajé, como dices antes, en la química, es imposible que una persona menor de edad pueda tener en una petroquímica como BASF un puesto de trabajo, porque no tiene la formación suficiente ni la capacidad para hacer ni limpiar las ollas. Por eso que, igual, por poner el símil que en el caso de Asia, hay que entender cuando tú analizas estos números y cuando ves que es que el sector turístico es precario a nivel salarial. ¿Qué es precario? ¿Para quién? ¿Para el estudiante o es precario para el director de compras? Estoy dando clases en la Universidad URB en Tarragona, en la Facultad de Turismo. Hay muy poca gente, yo no sé si tenéis hijos o familiares que aspiren a trabajar en el sector turístico. En el sector turístico hay de todo, sí. Hay compliance officers, directores de compras, informáticos, arquitectos, ingenieros, pero no es un sector aspiracional. Bueno, ese es otro debate. Gracias. Por terminar de contestar, sobre todo las auditorías y las revisiones hoy por hoy son privadas principalmente, ¿eh? Y detrás está ENAC, están otros entes, hoy por hoy principalmente pues son consultoras privadas. En el futuro quizás empiece a ser más público el tema. Sí. También hay auditorías que han hecho Intermón, SETEM, cuando hubo el problema de Inditex que se ha mencionado. Inditex de todas, de las grandes textiles, fue Intermón. SETEM, que les tocaba auditar, y eso es poca broma, ¿no? Es como Greenpeace y demás, y le toca auditar temas ambientales. Bueno, es súper interesante, lo tenemos que dejar aquí. Como decíamos, ahora llega el coffee break, que si queréis seguir un poco pues dialogando es fantástico. Agradecer de nuevo a Cumplen pues esta gran jornada, agradeceros a todos pues el interés y animaros a que se siga todo lo que queda el resto de jornada, que vale muchísimo la pena, y animaros a que integréis la sostenibilidad, por supuesto, en todas vuestras organizaciones aún más, que vale mucho la pena y al final te hace sentir mucho mejor como persona y como profesional. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Estaban ya y ya no estoy.